Bienvenidos a un tutorial de Cinema 4D. Mi nombre es Ildefonso Segura y hoy os quiero enseñar a crear, texturizar y animar el logotipo de Superman para poder conseguir esto. En primer lugar os voy a enseñar el archivo base de Photoshop que voy a utilizar para crear trazados y exportarlos posteriormente a Cinema 4D. Es un archivo con varias capas, cada capa contiene una forma del nuevo logotipo de Superman. A cada capa además, en la paleta de trazados he asociado un trazado, he creado por cada capa un trazado. ¿Cómo se hace esto? Vamos a ver un ejemplo. Selecciono por ejemplo la capa del logotipo original. Oculto el resto y tengo la del logotipo original. Con la tecla control presionada hago clic en el logotipo para seleccionar ese contorno. Me voy a la paleta de trazados y desde aquí abajo creo desde la selección un trazado nuevo. Hago clic y ahí lo tengo ya creado. Lo voy a llamar, por ejemplo, no sé, contorno o como queráis. Vamos a crear el contorno del logotipo, contorno general. Ahora con la herramienta pluma selecciono todas las partes de ese trazado que no me interesan. Por ejemplo, estos huecos, con la tecla control y mayúscula presionada estoy seleccionándolo. Los borro y ahora tendría ya ese trazado creado. Creados los 6 trazados, lo que voy es a archivo, exportar y tengo aquí trazados de Illustrator. Aquí tengo en trazados todos los trazados que he creado. Iré uno a uno, no todos a la vez, sino uno a uno, salvando con un nombre. Por ejemplo, ahí tengo yo los 6 elementos salvados, los 6 trazados preparados para importarlos en Cinema 4D. Voy a abrir mi Cinema 4D y lo primero que voy a hacer es abrir, archivo abrir, uno de los trazados que va a ser el logotipo tradicional. Ese va a ser el primero, le doy aquí a aceptar y ahí lo tengo, ese trazado. A continuación me voy a ir a archivo, pero no le voy a decir abrir otro trazado, sino le voy a decir fusionar, para que ese trazado, el segundo, esté en el mismo archivo que el primero, ahí. Si le digo abrir, se abrirá en archivos diferentes. Esto es lo que tendría. A continuación lo que debo hacer es fusionar todos los trazados. Voy a fusionar 5, voy a dejar el contorno para el final. Voy a crear ahora la extrusión. Me voy a la NURBS de extrusión que está aquí, la voy a poner aquí abajo y antes de copiarla lo que voy a hacer es editarla. Le voy a decir que la extrusión en Z sea 50 centímetros, me voy a la pestaña de tapas, el inicial tapa con canto, voy a decirle pasos 2, radio 1 y en la parte de atrás tapa con canto, pasos 2, radio 1. Para ver cómo nos queda la NURBS, cogemos uno de los trazados, lo hacemos hijo y valoramos si es suficiente esa NURBS. Yo creo que sí. Vamos a sacarla fuera porque vamos a copiar la NURBS 5 veces. Con la tecla control presionada, situado en la NURBS, voy arrastrando hacia abajo y se me va creando copias. ¿Cuántas? 5 porque tengo 5 trazados. Y ahora iré metiendo cada trazado dentro de una NURBS. Por ejemplo, esta principal ahí. La 2, por ejemplo, ahí abajo. Hacemos hija. La 3, hija de la tercera NURBS, la 4, ahí, y la 5, ahí. Cada trazado dentro de una NURBS, con lo cual todos los trazados tienen ahora extrusión. Voy a cambiarle la posición a las NURBS, en el eje Z solo. Por ejemplo, esta le voy a decir que se acerque a la cámara, con lo cual menos 15 centímetros. Otra NURBS que se acerque a la cámara, pero menos, le voy a decir menos 10 centímetros. Esta de aquí, menos 5 centímetros. Al igual que la última, vamos a decirle también menos 5 centímetros. He desalineado verticalmente las NURBS, creando ese efecto tridimensional que emula lo que es el logotipo de Superman. Vemos en el renderizado previo que cada NURBS está a una distancia de la cámara distinta, creando ese efecto de irregularidad. Voy a copiar la primera NURBS, que era la del logotipo tradicional. Tecla control presionada y arrastro hacia abajo para crear esa copia. En esta copia, la extrusión en lugar de 50 centímetros la voy a dejar en 5 centímetros. Me voy a situar en la previa, la NURBS previa, y la voy a desplazar un poquito para atrás para ver lo que voy a hacer. Ahí voy a girarlo, posicionarlo, el centro de rotación está muy bajo, le toco aquí para cambiarlo, lo desanclo, toco de nuevo ahí para anclarlo. Y esa NURBS la voy a poner ahí, la voy a solapar un poquito con la de 5 centímetros. Esto lo hago porque voy a aplicar texturas diferentes a esas superficies, quedándome así como veis. Teniendo ya el logotipo montado, estamos preparados para crear una textura. Vamos a material, nuevo material, doble clic sobre la esfera y ahora definimos en el color un color granate. Yo le he dado este color granate con este código
y ahora voy a asignar una textura, cargar una imagen. Tengo esta imagen de aquí. Le digo abrir y le voy a decir que el modo de mezcla con el color granate sea multiplicar para conseguir ese color. A reflexión, clic en la casilla reflexión, el brillo le voy a poner un 25% y el desenfoque de ese brillo va a ser un 10%. Me voy a relieve, hago clic en la casilla relieve y le voy a asignar una textura. Cargar una imagen, esta de aquí. Le doy aquí a abrir y la fuerza va a ser 200%. Con lo cual tengo preparado yo el material para asignar. Cojo el material y lo arrastro, por ejemplo, a esta NURBS aquí y la proyección del material ha de ser cúbica. Le doy a la pestaña sin costuras y ahí tendría la textura asignada. Con la tecla control voy copiando esa textura, arrastrándola al resto de NURBS para que todas las capas tengan esa textura. Y voy a ir jugando en cada una de ellas con el desfase de U y de V para que no sea tan simétrico todo, sino que sea mucho más irregular y que las manchas de esa textura aparezcan en diferentes sitios conforme a cada capa. Vamos a hacer un renderizado previo y veréis lo que tenemos. Vosotros jugar con la posición de las texturas a vuestra voluntad. Vamos a copiar el material. Control, arrastramos el material, lo copiamos. Doble clic sobre la esfera y vamos a cambiarle unas variables a ese material. Vamos a cambiarle el color a un color amarillento, porque va a ser la textura que le demos a la NURBS de la extrusión. Y en el cartel original está amarillenta. En reflexión, en lugar de 25% voy a ponerle 15% y lo que es el relieve voy a añadirle en la parte de atrás relieve, 300%. Le doy aquí a cerrar, ya lo tengo y cojo el material y lo asigno a la NURBS que faltaba. Y ahí lo tenemos, le doy la proyección cúbica y sin costuras, con lo cual tengo ya en el renderizado previo cómo se va pareciendo al logotipo original. Ya tenemos aquí nuestro logotipo, al cual solo le he cambiado un poco las coordenadas del material, como os dije antes, para tener esta apariencia. Nos vamos ahora a configurar el render aquí y le voy a decir que en salida sea una película de vídeo HD 720x25 como a mí me gusta. Ahí lo tendría. Cierro aquí y ahora me voy a ir a lo que es el menú, en la edición, configuración del proyecto. Y le voy a decir que los fotogramas por segundo sean 25 y el tiempo, la duración, que sea de 300 fotogramas y los visibles 300. Lo dejo de momento así. Voy a continuación a añadir una cámara. Posiciono el logotipo ahí en el centro, me voy al icono de cámaras, añado una cámara, botón derecho, Cinema 4 de etiquetas, protección. Esto sirve para que nunca se me modifique esa posición de la cámara. Voy a iluminar la escena. Ya tengo en memoria todas mis luces. Voy a pegarlas y tengo un grupo con todas las luces que he creado. Todas ellas las selecciono y me voy a la pestaña de sombras. Tienen que tener un mapa de sombras suave. Todas las luces ocasionarán sombras. Me sitúo en la primera, estoy en la cámara del editor y quiero ir descubriendo una a una todas las luces para explicaros cómo las he hecho. En primer lugar nos encontramos con una luz superior, ahí, veis que está situada en la parte de arriba del logotipo y un poco en la parte trasera. En la pestaña general vemos que es una luz blanca de intensidad de 150% tipo foco. Tengo otra luz, vais a ver a continuación, que creé copiando la anterior, pero le cambié la posición. La posicioné más arriba y encima del logotipo. Las características son las mismas, blanca, 152% y tipo foco. Creé también una tercera copia de esta luz, que posicioné en la parte de abajo del logotipo. Tanto esta como la anterior lo que intentan es iluminar los biseles del logotipo para crear ciertos brillos en esos biseles. Ahí tenéis las tres luces blancas cuyas características son exactamente las mismas. La cuarta luz que creé es una luz también de foco, que veis aquí, y está posicionada en la parte derecha y frontal del logotipo. Está ahí. Las características color rojo, intensidad 25% y de tipo foco. Como veis está iluminando de forma diagonal en la parte derecha frontal del logotipo. Creé una copia de esta luz y la posicioné justamente en el lado contrario, en el lado izquierdo. Las características las mismas. ¿Veis? Ahí están las dos luces y las posicioné más o menos de forma simétrica en los laterales. La sexta luz que introduje en la escena es una luz anaranjada. Como veis está situado en la parte trasera, zona inferior del logotipo. Ilumina de forma oblicua de abajo a arriba. Un color anaranjado, yo le puse este código, vosotros podéis poner el que queráis. La intensidad de la luz es del 100% y de tipo foco. A continuación hice una copia de esta luz, simplemente arrastrándola con la tecla control presionada y le cambié la posición a la parte superior.
Como veis, un poquito más cerca del logotipo, pero la iluminación viene de arriba hacia abajo, también pretendiendo iluminar la extrusión del logotipo, del mismo color, porque es una copia, las características igual. Por último, introdujo una luz amarilla, en este caso de Omni, que posicioné justamente donde en el cartel de cine está el brillo, en la parte superior del logotipo, más tirando hacia adelante que hacia atrás. Es una luz de tipo amarillo, intensidad 84% y Omni. La última luz que incorporé en la escena es una luz especial. La posicioné delante del logotipo, muy cerca en la zona central, más o menos ahí, la estáis viendo, con una abertura pequeña. Es de color rojo, muy suave, una intensidad del 100% en el final de la escena, foco y iluminación ambiental cliqueada para conseguir cierta difuminación de esta luz en el centro del logotipo. Vamos a ver el renderizado previo de lo que tenemos y ahí veis qué bonito está quedando el logo. Para acabar con la iluminación, fijaré un fotograma clave en el atributo intensidad de todas las luces. Me sitúo en el fotograma 240 y a cada luz le fijo un fotograma clave en la intensidad, que es el mismo valor que hemos visto en la explicación de cada luz. Sin embargo, me pongo en el fotograma 100 o en el fotograma 110, el que queráis, y voy cambiándole a cada luz el fotograma clave, la intensidad, para crear cierto movimiento de luz. Tampoco hay que hacer unos contrastes excesivamente grandes. ¿Veis? Hacéis un zoom o un pause y veis viendo los valores que yo le he dado para que durante la animación las luces vayan cambiando. Por ejemplo, aquí estáis viendo en la animación que las luces van cambiando y nos queda un efecto bonito. Voy a incorporar una última luz animada al proyecto. Desde el icono de luces añado la luz, la meto dentro del grupo, le cambio el nombre a contorno, va a ser una luz animada alrededor del contorno. Le voy a dar un mapa de sombras suave para que genere sombras y me voy a archivo, fusionar, y recordáis que teníamos un trazado pendiente de fusionar, que es el del contorno, el que creamos como ejemplo en Photoshop. Le voy a decir que la posición sea menos 10 centímetros. Botón derecho sobre la luz y tenemos una etiqueta que se llama alinear on spline. ¿Cuál? Esta de aquí, que será el contorno, la arrastramos ahí a ese campo para decirle que la luz vaya alineada a la spline. Fotograma 0 y control clic en esta esferita para fijar un fotograma clave. Nos vamos al último fotograma y cambiamos el valor de 0% a 100%. Control clic en la esferita para fijar el fotograma clave y tenemos la animación hecha. Le damos al play y veis que la luz se va moviendo durante la animación por el contorno. Es momento de crear ya la animación a través de fijación de fotogramas clave en las cámaras. Tengo una cámara ya creada aquí, me sitúo en el fotograma final, esa es la posición que quiero, con lo cual en todas estas variables de coordenadas fijo fotograma clave aquí, clic. Me desplazo al fotograma 0, le quito la protección a la cámara, sub, y muevo la cámara a la posición que yo quiero en el fotograma 0. Cuando lo consiga, fijaré ese fotograma 0 para producirse esa animación. Yo más o menos voy a posicionar fotograma 0, la cámara aquí a la izquierda para que se vea ese perfil y lo acerco. Más o menos ahí. Cuando lo tenga claro, clic aquí y fotograma clave. Voy a ver la animación, le doy al play y veis cómo va de la situación inicial que acabo de fijar a la situación final que fijé previamente, creando una animación tan bonita como esta. ¿Veis? Ahí está. Como comprobaréis a continuación, he creado dos cámaras adicionales. Vemos que tengo la cámara .1 y la cámara .2. Me sitúo en la cámara .1, hago clic aquí y veo que el movimiento que le he dado es este primer plano a este distanciamiento hasta el fotograma 300. Voy a ver lo que he hecho con la cámara .2. Me sitúo en la cámara .2, le doy aquí para verla y tengo un movimiento similar pero desde el otro ángulo. Con lo cual ahora tengo tres cámaras con tres movimientos diferentes. Voy a combinarlas. Voy a incorporar a la escena algo que se llama desde aquí escenario. Muy bien, me sitúo en la pestaña escenario objeto y me voy al fotograma 0. Cojo la cámara .1 y la llevo a esta línea, la meto ahí. Control clic para fijar un fotograma clave. Me desplazo alrededor de 50 fotogramas y cojo la cámara .2 y la llevo al mismo sitio, ahí. Control clic para fijar fotograma clave. Me voy desplazando 50 fotogramas hacia adelante y voy alternando, insertando cámara 1 y cámara 2 ahí en esa línea. Control clic para fijar fotograma clave. Otra vez pongo la siguiente cámara ahí y voy alternándolas hasta que al final decida poner la principal, que será la presentación del logo completo, que será la cámara principal. Ahí estoy, me desplazo un poquito más para adelante y ahí quiero que aparezca ya el final de la animación, con lo cual cojo la cámara, la primera, control clic, fotograma clave. Vamos al fotograma 0 y vemos la animación como nos queda.
La velocidad de la animación y el cambio de cámara va a depender de dónde fijéis los fotogramas clave, tanto en la cámara como en el escenario. Esto es lo que yo he hecho como ejemplo. Voy a hacer un renderizado previo para ver lo que tenemos y veo que el aspecto es más similar a piedra que a metal, aun dándole la reflexión al material que le he dado. Voy a incorporar en la escena un elemento que me ayudará a mejorar ese aspecto de metal. Me voy aquí e incorporo un disco. Le voy a dar una dimensión grande, no sé, vamos a ponerle por ejemplo 285 y la orientación más Z. Ahí tengo el disco que posiciono en la parte superior del logotipo, a la derecha y enfrente, ahí. Más o menos iré jugando con la posición en función de mis necesidades que a continuación voy a explicar. Yo voy a posicionarlo aquí más o menos ahora de momento, porque luego en función de los renderizados previos y del resultado lo cambiaré de posición. Voy a añadir un material nuevo desde aquí, material nuevo, doble clic sobre la esfera y simplemente le voy a dar a la pestaña clic en luminosidad, todo blanco. Voy a arrastrar ese material al disco y ese disco ahora se va a reflejar sobre el material. Hacemos un renderizado previo y ahí lo tenemos mejorando el aspecto de metal, pero el disco se ve. Vamos a solucionarlo. Botón derecho sobre el objeto disco, Cinema 4D etiquetas, composición. Y aquí quito la casilla de visible por la cámara, clic. Aunque veo el disco, cuando hago el renderizado previo no se ve, pero sí se ve la reflexión. Voy a ver antes el material sin la reflexión. Quito el disco, hago el renderizado y no se ve esa reflexión. Quizá tenga que mejorar esa reflexión moviendo el disco un poco, con lo cual lo voy a posicionar un poquito más lejos, por ejemplo, ahí, me sitúo en la cámara principal, hago el renderizado previo y tengo eso. Voy a ver el comparativo para que veáis, con disco y sin disco. El de izquierda es sin reflexión, derecha con reflexión, mejorando mucho el aspecto de metal que yo quería darle a este logotipo. Finalmente voy a acabar la configuración del renderizado. Me voy aquí a salida, ya fijé algo, pero en rango de fotogramas debo poner todos los fotogramas. Me voy a la sección de guardar, defino la ruta y además el formato yo lo voy a poner en película QuickTime. Aquí está. Le voy a dar a la casilla canal alfa para que el fondo me lo mantenga invisible y si quiero el canal alfa en otro archivo, clic a esa casilla. El anti-aliasing lo voy a poner en mejorado, nivel mínimo 1x1, máximo 4x4. Esto ralentiza vuestro renderizado, pero el resultado es mejor. Le dais aquí a este icono y a renderizar. A esperar en función de las características de vuestra máquina también. Esta es la animación que yo he conseguido con ese fondo negro que es invisible, aunque vosotros tenéis algunos problemas luego en After Effects porque no se pone invisible. Os enseñaré con el canal alfa salvado en otro archivo cómo se hace invisible. Finalizado el proceso abriremos nuestro After Effects e importaremos los archivos necesarios, canal alfa, la animación y unas texturas. Si realmente queréis que haga el tutorial de After Effects para finalizar la animación, comentadlo en los comentarios del vídeo y dejad vuestro like para que yo vea ese interés. Si realmente no os interesa, pues no lo haré y no perderé el tiempo. En cualquier caso os dejo unas sugerencias para que veáis más tutoriales de mi canal. Un abrazo.